Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como decía ese muchacho de los titulares, muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros, porque su sintonía es lo que nos hace trabajar como programa a todos los que estamos acá y de parte de todo el equipo de Buen Día, pues el agradecimiento sincero por estar con nosotros y por decidir poner el canal y por decidir informarse, porque la verdad es que lo hacemos todos los que trabajamos acá con el compromiso que usted merece. Según un estudio realizado por Unimer en nuestro país, oiga esta estadística, 8 de cada 10 personas han sufrido estrés en algún momento de su vida, unos más y otros menos. Quizás este sea un argumento muy válido por el que uno escucha cada vez más frases como es que ando estresado o creo que me enfermé por puro estrés. Yo no sé si usted lo ha escuchado también, al igual que yo. Este padecimiento que se ha vuelto tan común es activado por una hormona que se libera en nuestro organismo llamada cortisol. En otras palabras, si hay mucho cortisol, vamos a estar más estresados de la cuenta. Por eso la pregunta que me imagino usted también se hace y de la que todos queremos saber la respuesta es ¿cómo podemos mantener a raya este cortisol? La especialista en medicina funcional Yasmín Chotocruz está con nosotros para ayudarnos a entender este tema y sobre todo ponerlo en práctica para evitar el desarrollo de enfermedades que son precisamente provocadas por este bendito estrés que cada día se hace más común en nuestra sociedad. Recuerde que usted puede dejarnos su consulta en el Facebook de Buen Día y también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Así que vamos a arrancar porque creo que este es un tema que nos atañe a todos. Yasmín, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Como lo decía, creo que todos en algún momento, o diría que al menos la mayoría, hemos experimentado este término de estrés, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué es en sí el estrés? Bueno, el estrés primero tenemos que saber que es parte normal de nuestra vida. Y realmente el estrés es una reacción que el cuerpo tiene hacia cambios. Entonces, cuando viene una reacción de cambio y el cuerpo tiene que tomar una respuesta o una acción para manejar esa nueva situación, es cuando llamamos el estrés, ¿verdad? Esto es lo que significa cambio y respuesta. Casi que uno siempre piensa que el estrés ya trae consigo una connotación mala. Sí. ¿Todo estrés es dañino? ¿Todo estrés es malo? No, no, no. Como les dije, el estrés es parte normal de nuestra vida. Entonces, diferenciamos el estrés en dos tipos, lo que llamamos el eustrés y lo que llamamos el distrés. Entonces, el eustrés son esas reacciones normales que vienen, que son de corto plazo, para las cuales nos podemos adaptar bien y que usualmente responden a actividades que son positivas. Por ejemplo, voy para el gimnasio, voy a hacer una hora de ejercicio. Esto es una reacción de estrés en el cuerpo, ¿verdad? Estoy haciendo un cambio de mi metabolismo basal y tengo que responder, ¿verdad? Recuerdan, cambio trae una respuesta. Otro ejemplo de estrés positivo podría ser, tengo que presentar un proyecto, tengo una semana para prepararlo, ¿verdad? Entonces, esto me va a traer buenas consecuencias. Entonces, estas acciones que yo voy a tomar para llevar a cabo este proyecto son reacciones que llamamos de estrés que traen cambio en el cuerpo humano. Ahora, el estrés, como usted bien lo decía, tiene casi siempre una connotación negativa. Pensamos en cosas negativas. Entonces, ¿cuáles son de las digamos, cuestiones o situaciones más estresantes en la vida de un ser humano? Puede ser un divorcio, puede ser dejar de estar en contacto con un ser querido, pueden ser problemas económicos, puede ser el desempleo, puede ser una enfermedad. Entonces, claro, aquí el estrés es negativo en el sentido de que usualmente es un estrés crónico y donde el cuerpo empieza a debilitarse en su capacidad de reaccionar ante ese estrés. Y eso lo vamos a mencionar cuando mencionamos lo del cortisol. Ahora, es importante saber que no siempre es tan clara esta división entre lo que es un buen estrés y lo que es un mal estrés. Eso pensaba, ¿verdad? porque le iba a decir si era algo muy relativo y hasta si se quiere subjetivo. Usted planteaba el ejemplo del proyecto de la universidad o del colegio. Bueno, hay para quienes de repente pueda esto producirles un estrés positivo, pero hay otros para quienes esto más bien sea algo que signifique tensión. Exacto. Entonces, yo siempre converso con mis pacientes y les digo, una reacción de estrés, el cuerpo realmente no diferencia si es un estrés negativo o es un estrés positivo. O estoy estresada porque perdí mi trabajo, o estoy estresada porque me promovieron en mi trabajo, o estoy estresada porque estoy atravesando un divorcio, o estoy estresada porque me voy a casar. ¿Entiende? Son situaciones que cuando fuerzan al cuerpo a tomar una reacción o una respuesta, entonces generan todos estos cambios, pero para una persona que está debilitada en el sistema del estrés, puede ser demasiado. Entonces me siento abrumada,
me siento abotagada, no sé cómo manejar una situación. Sí, y es que, doctora, el abordaje, porque el término es muy amplio, ¿verdad? El concepto del estrés. Y el abordaje que queremos hacerlo también es cómo incide el estrés a nivel físico y a nivel, Claro. ¿verdad? En qué momento y cómo mantener a raya esta hormona que usted más adelante nos va a explicar. Pero quería preguntarle, la estadística dice que 8 de cada 10 personas en nuestro país ha presentado estrés. Claro. Ya esto nos lleva a pensar que se ha convertido en un problema de salud pública. Definitivamente es un problema de salud pública. Si nosotros vemos, digamos, estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre incapacidades, son miles de incapacidades que tienen con problemas relacionados con el estrés. Ahí podemos definitivamente mencionar la depresión, podemos mencionar la fibromialgia, podemos mencionar la ansiedad, podemos mencionar dolores articulares, cuestiones que van debilitando al trabajador. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, es tantísima gente la que está estresada que entonces esto también empieza a impactar su calidad de trabajo. Aquí es donde, digamos, podemos hablar del famoso síndrome del burnout, ¿verdad? Que es el síndrome del trabajador quemado, por decirlo así, y que es producto del estrés crónico. Entonces, este síndrome, ¿verdad? Que se trata de desbalances de cortisol, digamos que tiene tres principales características. Una es la fatiga, que el paciente dice, me siento cansado, no logro, ¿verdad? Esos niveles de energía, inclusive aunque duerma bien, un sueño no reparador. Segundo, tiene una connotación negativa hacia su trabajo, ¿verdad? Porque hay rechazo hacia su trabajo o problemas en su ambiente laboral con sus compañeros de trabajo. Y tercero, y muy importante, que afecta también, digamos, a las empresas, es la falta de productividad, donde a la gente le cuesta más ser productivo, tienen problemas con la toma de decisiones. Entonces no podemos llevar a cabo, digamos, un desempeño adecuado en nuestro trabajo. Doctora, ¿es posible establecer síntomas de que estamos estresados y uno diga, espérese un momentito que estas luces rojas que se están encendiendo es porque yo estoy estresada? ¿Es posible poder enmarcarlo? Claro que sí, o sea, el cuerpo nos avisa y definitivamente tenemos síntomas que son muy clásicos y síntomas que no pensaríamos que vienen del estrés. Entonces, síntomas muy clásicos como hablamos de la depresión, hablamos de las crisis de ansiedad, hay gente que llega a tener ataques de ansiedad, dolores musculares, calambres, el insomnio, ¿verdad? El insomnio que puede ser de diferentes tipos de insomnio, puede ser que no logra dormirme cuando me acuesto y tengo pensamientos recurrentes, estoy pensando, dándole vuelta a ideas que realmente ni siquiera ameritan, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos de cosas que no son porque perdemos esa capacidad para manejar el estrés. Entonces, esos son, digamos, lo que nosotros comúnmente pensaríamos cuando hablamos del estrés, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de síntomas y yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados con estas características. Por ejemplo, la fatiga. La fatiga es, yo diría que uno de los motivos principales de consulta. La gente viene y dice, estoy cansada, no me siento bien. Entonces yo les pregunto, o sea, ¿a qué hora se siente usted cansado? ¿Verdad? Para diferenciar el origen. Una persona, digamos, con problemas de cortisol es una persona que le cuesta arrancar en la mañana. Me voy despertando ya, por decir así, me voy sintiendo un poco mejor tipo 10 de la mañana y definitivamente necesito ese café, necesito tomar café, necesito alguna fuente de cafeína para reactivarme porque si no, no lo logro. Después también hay típicamente una caída de la energía en la tarde. Estamos en el trabajo, tipo 3, 4 de la tarde, nos empieza a dar sueño, cansancio, no podemos pensar bien. ¿Qué hacemos? Volvemos a tomar café. Y ojalá café con algo dulce de comer o algún tipo de pan. Este tipo de necesidad por este tipo de comida nos dice, ¿verdad? Esto es un desbalance de cortisol. Y luego esta energía es la gente que típicamente se siente mejor de noche. En la noche me despierto, son mis horas más creativas, es cuando puedo pensar mejor, donde me siento bien, me duermo después de medianoche, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se repite el círculo, ¿verdad? El círculo vicioso de la falta de energía en la mañana. Que entonces la fatiga es claro, ¿verdad? A nivel mental, a nivel cognitivo, hay mucha dificultad de concentración, ¿verdad? El estrés, recuerden, el estrés nos hace olvidadizos. Y nos hace olvidadizos no solo de lo que acabo de leer o de lo que estaba a punto de hacer y no me acuerdo, sino que también sucede que de repente no me acuerdo de cosas que yo siempre supe. Sabía hacer cosas automáticamente en mi trabajo, ahora me cuesta un poco más. Como episodios de olvido, doctora, entonces, recurrentes.
Sí, o sea, más que todo a nivel, no de lagunas mentales, por decirlo así, sino es una dificultad en la capacidad de concentración. Ahora, doctora, el mal humor y la irritabilidad, claro, por ejemplo, también siempre responden a un cuadro de estrés. Gente que uno ve siempre, y lo digo en buen tico, amargados, que uno no, yo no sé si entonces eso pueda de una vez asociarlo uno con estrés. Pues lo vemos en la calle, ¿no? Todos los días. Sí, claro. Lo vemos en las presas, lo vemos la gente enojada ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo diría ese nivel de estrés nos lleva definitivamente a estos cambios, pero digamos también hay cambios que son un poco más delicados, ¿verdad? Y los pacientes lo refieren como que es que viera qué impaciencia. O sea, me siento impaciente. O sea, es que mi chiquito regó el fresco en la mesa y para mí eso es una reacción demasiado fuerte. Estamos magnificando esas reacciones. Muchas veces ante el desbalance de cortisol reaccionamos de una manera que no amerita. Y la gente después se arrepiente y dice, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Y por qué le hablé así a mi esposo? Sí. ¿Y por qué regañé a mi chiquito de tal manera si realmente no ameritaba? Entonces, la irritabilidad y el enojo siempre son una pregunta clave. Y ahí es donde entramos ya en la parte médica, que es lo que yo quiero que usted desarrolle, porque ya nos ha explicado algunos cuadros de síntomas que nos puede generar el estrés, doctora. Pero usted ha mencionado el cortisol, y de hecho ese es el título que está apareciendo en este momento, ¿verdad? Mantenga a raya la hormona del estrés. ¿Qué relación, primero, qué es el cortisol y qué relación tiene con el estrés? Ok. El cortisol es una hormona que está producida en las glándulas suprarrenales. Son unas glándulas chiquititas que están sentadas sobre los riñones y que produce principalmente hormonas para el manejo del estrés. Entonces, el cortisol es una hormona buena y es una hormona necesaria. El cortisol es como decir un escudo, ¿verdad?, que nos defiende ante el estrés externo o el estrés interno, porque eso también es importante. Puede ser que yo estoy sufriendo estrés por mi situación de trabajo o puede ser que estoy sufriendo estrés por mi salud. O puede estar sufriendo estrés por mis mismos pensamientos que no logro, ¿verdad? Y yo misma me preocupo y me alimento esos pensamientos. Entonces el cortisol es ese escudo de defensa. Yo lo explico de una manera que yo les digo a mis pacientes, piensen en el cortisol como un colchón, ¿verdad? Como un colchón que va a absorber las situaciones de estrés. Entonces, yo voy manejando en la calle, de pronto casi alguien me choca o casi choco a alguien, eso me da una reacción de estrés agudo, ¿verdad?, en el momento. Y entonces ahí... ¿Qué pasa con el cortisol, ¿verdad?, en ese caso? En ese momento probablemente haya una elevación de cortisol, que sea una cuestión que dura algunos minutos, para que yo le pueda hacer frente a esa situación. Digamos que choqué, entonces yo me puedo bajar del carro de una manera ecuánime, haga mis arreglos, en lugar de reaccionar con ira y reaccionar con enojo o reaccionar de una manera magnificada. Pero para ver si entiendo, en ambos casos, ya sea con ira o con prudencia, por decirlo de alguna manera, hay un cuadro de estrés donde el cortisol se elevó. Sí, ahí lo que varía es nuestra capacidad para tolerar el estrés. Y esa es la clave de lo que estamos conversando hoy. O sea, cómo nosotros desde un punto de vista médico podemos mejorar nuestra resistencia al estrés. Es lo que llamamos la resiliencia. ¿Hay más personas, hay personas más propensas a tener niveles de cortisol más altos, doctora? Claro, es que eso depende de la susceptibilidad, ¿verdad? Eso son reacciones individuales, ¿verdad? Yo no puedo pronosticar cómo voy a reaccionar ante el estrés crónico. Y entonces siempre hemos considerado la elevación del cortisol, que es muy frecuente. En algunos casos hay también disminución en los niveles de cortisol, lo cual es importante también. Aquí el mensaje es, hay un desbalance y perdemos nuestra resistencia para manejar el estrés. 8:15 de la mañana, estamos hablando con la doctora especialista en medicina funcional, Yasmín Choto Cruz, sobre un tema que comenzábamos en el programa hablando de que tiene una estadística muy amplia. 8 de cada 10 personas han presentado cuadros de estrés, unos más y otros menos. Pero todo lo que nos explica la doctora es que usted puede presentar diferentes síntomas como depresión, crisis de ansiedad, dificultad para dormir, fatiga y en algunos casos, ya cuando entra en un plano físico, que es lo que vamos a abordar enseguida, significa que ya estos niveles de cortisol pueden estar saliéndose de control. Si usted tiene una consulta que realizar, háganosla llegar en este momento al Facebook, alguna pregunta que realizar al Facebook de Buen Día y también al 6087-7777 para hacer esta entrevista muy participativa. Doctora, ya tenemos acá muchas consultas que me ha estado enviando Randall, pero quería preguntarle cuáles son algunos de los factores de riesgo para que los niveles de cortisol en unos, que es esta hormona del estrés, ¿lo podemos entender así? ¿La hormona del estrés? Sí.
sea más alto que en otros. ¿Hay factores de riesgo? Claro, hay factores de riesgo, vea. Realmente esa resistencia al estrés nosotros podemos desarrollarla. Entonces, en organismos que están más debilitados, en el sedentarismo, en ¿verdad? La gente que no hace ejercicio, la gente que tiene malos hábitos alimenticios, la gente tabaquista, ¿verdad? El consumo de licor de manera regular. También experiencias pasadas que hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, digamos, en situaciones anteriores en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que marcan, digamos, la vida de una persona. Y también es importante decir que esa respuesta al estrés no siempre sucede en el momento de nuestro factor estresante, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo tenga una situación estresante, tenga que lidiar con esa situación y resolverla, y en el momento en que eso se resuelve, empiezo con los síntomas. Cuando yo pensé, qué dicha, ya todo se acabó, empiezo con depresión, empiezo con fatiga, empiezo con insomnio. No es inmediato después de que yo presenté el estrés. No necesariamente, o sea, puede suceder de las dos maneras. Hay mucha gente que dice, doctora, o sea, después de tal evento yo no volví a ser la misma persona. No soy la misma persona, ya no tengo la misma energía, no tengo el mismo ánimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde ahora que vamos a hablar de intervenciones, decimos, ok, vamos a tener que llenar esas reservas de capacidad de manejo del estrés. Y aquí es donde todos debemos prestar atención, doctora, me parece a mí, porque por lo que estoy entendiéndole, no solo incide y tiene un impacto a nivel emocional, sino que también a nivel físico. Claro. Y de hecho Nancy Centeno le está enviando a usted una consulta que nos lleva también a ese plano de hablar ya del estrés y su impacto en el cuerpo. Ella dice, ¿el cortisol del que usted está hablando, doctora, podría provocar aumento de peso durante una crisis de estrés? Claro. Explíqueme. Sí, no solo durante la crisis de estrés, sino después, ¿verdad? Después cuesta más quitarse el peso. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de las funciones normales del cortisol está el aumento del azúcar en la sangre. Y el aumento del azúcar en la sangre nos lleva también a un aumento de insulina. Entonces, si tenemos cortisol elevado, azúcar elevada, insulina elevada, esto nos lleva a dos escenarios. Uno es aumentar la producción de grasa, sobre todo esa grasa que va alrededor de la cintura, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, es esa grasa, ¿Ah, sí? esa grasa central, exacto, que de por sí metabólicamente es la menos buena, por decirlo así. Y no solo eso, sino que también se asocia con pérdida de masa muscular. Entonces hay realmente un cambio, digamos, en la composición del cuerpo. Entonces la gente dice, es que desde que estoy estresada engordo y pierdo masa muscular, tenemos que pensar en cortisol. ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? Sí. Cuando estábamos planeando la entrevista, usted me envió un papel, doctor, que a mí me llamó mucho la atención y quisiera que lo comparte con los televidentes, de que por lo menos nos mencione unas de las enfermedades físicas que pueden generarse por estrés. Porque eran una lista, era amplísima, ¿verdad? Pero usted me hablaba desde osteoporosis, desde que podríamos estar más propensos. Menciónenos algunas. Sí, definitivamente la osteoporosis, porque el desbalance de cortisol nos fuerza la excreción de calcio, ¿verdad? Entonces, una persona con estrés crónico está demostrado que tiene más riesgo de llegar a desarrollar osteoporosis. Definitivamente todo lo cardiovascular, ¿verdad? Todo lo que sea relacionado con hipertensión arterial, con infartos de miocardio, con accidentes vasculares cerebrales o derrames, ¿verdad? Que decimos popularmente. Todo esto que tiene que ver con salud cardiovascular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos una reacción de que cuando estamos estresados nos sube la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Es frecuente tener palpitaciones. Ya cuando este aumento de la frecuencia cardíaca se va haciendo más sostenido en el tiempo, ya esto es un factor de riesgo para la hipertensión. Una persona hipertensa, y era la pregunta que le iba a hacer, doctora, si tiene niveles de cortisol altos y se estresa mucho, ¿qué riesgo puede tener? Puede hacer picos de presión arterial, ¿verdad? Puede estar haciendo picos y realmente que los picos de presión arterial son los que son más detrimentales, digamos, para la salud cardiovascular. Inclusive se habla de la aterosclerosis, ¿verdad? También como consecuencia del estrés crónico. Entonces esto a nivel cardiovascular. Ale Cordero le está enviando una consulta. Ale, buenos días. Dice, mi pregunta es, ¿por qué a mí me salen ronchas en el cuerpo cuando estoy bastante estresada? Claro. Pregunta ella, doctora. Claro. Definitivamente, vea. La razón por la que eso sucede es porque el cortisol, dentro de sus múltiples funciones, es regulador del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, es una hormona que normalmente entonces nos controla las alergias, nos controla la salud de la piel, nos controla múltiples funciones, ¿verdad? Y el sistema inmunológico importantísimo. Entonces, no es nada frecuente, o sea, no es nada
infrecuente, no es nada infrecuente, que las personas tengan este tipo de reacción. O sea, pueden tener una reacción de estrés y de pronto brotarse. Pero eso es que lo vemos con frecuencia, ¿verdad? Inclusive son brotes que van y vienen, aparecen y desaparecen. Y uno dice, ¿a qué será que estoy reaccionando? ¿Será que tengo una alergia a algo? Y puede ser perfectamente que sea cuando se pierde el balance del sistema antiinflamatorio del cuerpo que tengamos ese tipo de reacción. ¿Es posible que se bajen las defensas por tener picos de cortisol y por ende mucho estrés, doctora? Claro que sí. De hecho, uno de los síntomas, volviendo a los síntomas que estábamos hablando anteriormente, que no siempre ligamos con el estrés, nos faltaba hablar del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, uno se puede orientar con síntomas tales como que los pacientes nos dicen, viera doctora, el año pasado me enfermé 6 veces. Cada 2 meses estaba con alguna gripe y además me cuesta recuperarme. O sea, tuve gripe y pasé un mes tosiendo. O sea, no me logro recuperar. ¿Verdad? Así como no se logra recuperar, digamos, de gripes, podría ser que le cueste recuperarse de lesiones. Y algo muy interesante es cuando nos cuesta, ya desde el punto de vista emocional, recuperarnos de un duelo. Cuando ese duelo se está prolongando más del año, 2 años, ¿verdad? Que consideramos un periodo normal, tenemos que pensar en que nos está haciendo falta un poco de cortisol o que tenemos un cortisol en exceso que no nos permite recuperar. Wendolyn Murillo dice, a mí me da mucho estrés. Y ella dice, al punto que se me inflama el nervio del trigémino. Es bastante doloroso, dice, me da por arrancarme el cabello. Y dice que ella se contractura prácticamente toda. Le gustaría saber si hay algo natural, ya que siempre que ella consulta le envían imipramina y también otras inyecciones. Pero por lo que ve no ha notado mayor cambio. Bueno, llega al punto en que realmente el manejo del estrés necesita medicamentos, ¿verdad? Ya sí hay, digamos, situaciones médicas como la de ella, ¿verdad? O sea, hay que pensar en medicamentos tal vez a un poco más largo plazo. Sin embargo, el uso de los medicamentos no descarta que nosotros podamos intervenir con los tratamientos de balance hormonal, con los minerales, vitaminas, plantas medicinales de las que vamos a hablar. Doctora, ¿cuáles podrían ser las manifestaciones a nivel neurológico de tanto estrés? Bueno, yo siempre digo, el estrés nos hace olvidadizos, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes. Entonces, esa dificultad en la toma de decisiones. Antes podía decidir cualquier cosa, ahora me cuesta pensar qué blusa me voy a poner hoy en la mañana o qué voy a preparar para el almuerzo, ¿verdad? Nos hace olvidadizos. Yo he tenido pacientes que me dicen, voy manejando y de pronto se me olvida para dónde voy, ¿verdad? Tengo que parar, ¿verdad? Y volver a pensar. ¿Verdad? Tienen dificultad con la capacidad de aprendizaje. Hay una expresión en inglés que decimos brain fog, que es como estar pensando a través de neblina, ¿verdad? Como si tuviéramos el cerebro nublado. Estas son cosas que pasan y a largo plazo el deterioro de la función cognitiva nos puede llevar a desarrollo temprano de demencias seniles, de enfermedad de Alzheimer. Y ahí se complica el panorama muchísimo. Claro, por supuesto. Yo lo que quiero decir, o sea, hay un mensaje aquí que es muy importante. O sea, así como nos preocupamos del control de la presión arterial y del control de la diabetes y del control de las enfermedades crónicas, debemos en la medicina preocuparnos o ocuparnos del manejo del estrés, igual por ser un factor de riesgo muy alto. Hay un video, doctora, de un televidente que pregunta por la nieta de 9 años que le cuesta mucho conciliar el sueño. Vamos a atenderle. Buenos días, para la doctora, es una consultita. Doctora, yo tengo una nieta que tiene 9 años y a ella le cuesta mucho conciliar el sueño. A ella le pueden dar las 2, 3 de la mañana despierta, que ella no busca dormirse. Ella busca qué hacer en el cuarto de ella. La mamá le quita la tablet del teléfono para que ella pueda conciliar el sueño, pero ella no, ella dice que ella no le da sueño. Entonces quisiera saber qué podemos hacer. Tengan muy buen día. Usted también, señora, muchas gracias. Bueno, lo que esta señora plantea también es muy interesante. Bueno, habló de tableta, de que la mamá le quita el celular y que por eso a la niña también le cuesta dormir, pero ¿es posible también que el estrés se presente en niños, doctora? Por supuesto, definitivamente. Y eso, volviendo a algo que tocamos anteriormente, o sea, el hecho de que un niño o una niña tenga tanta dificultad para el manejo del estrés, lo predispone para mayores reacciones de estrés en el futuro, ¿verdad? Y usted me decía,
¿por qué será que unas personas reaccionan de una mejor manera y otras no? Bueno, lo que vive uno en la niñez es importante. Ella con su pregunta trae varios puntos que son importantes. El cortisol es una hormona que tiene un ritmo circadiano, ¿verdad? Tenemos un ritmo de producción de cortisol que depende de la luz del sol y de la oscuridad de la noche, ¿ok? Los niveles más altos, fisiológicamente hablando, sanos, se producen en la mañana. Yo le digo a mis pacientes, es como amanecer con el tanque del carro lleno de gasolina. Ahorita todos tenemos buen cortisol. Ahorita todos deberíamos tener buen cortisol, ¿verdad? Ni en exceso ni en leve deficiencia. Entonces, arrancamos el carro en la mañana, salimos de la casa, hacemos todo lo que tenemos que hacer del día. Ese combustible, ¿verdad?, que es el cortisol, se va acabando, ¿verdad? Se va gastando. Cuando uno llega en la noche a la casa, es cuando tiene sus niveles más bajos, ¿verdad? El carro queda casi sin gasolina. En la oscuridad de la noche, en completa oscuridad, hay un proceso de reparación donde el cortisol vuelve a subir para que usted vuelva a amanecer listo para el otro día. Es como decir, en la noche el tanque de gasolina se vuelve a llenar, el carro vuelve a amanecer lleno. Entonces, tal como esta niña, ¿verdad?, que ella está expuesta, digamos, a, bueno, no sabemos si habrá alguna situación en particular que le está estresando, se está durmiendo después de la medianoche, ¿verdad? Yo siempre converso con mis pacientes y les digo, tiene que estar dormido antes de medianoche, porque a la medianoche es que empieza ese proceso de regeneración de volver a llenar el tanque, ¿verdad? Ahora es muy común que los muchachos, los estudiantes, se acuestan a las 4 de la mañana o se acuesten a las 3 de la mañana y entonces ya van perdiendo con el tiempo esa regulación de cortisol. La luz, importantísima, porque la luz natural, ¿verdad? Durante el día tenemos más cortisol, pero cuando tenemos exposición a luz artificial en la noche, entonces ese cortisol se mantiene elevado. Entonces, estar usando el teléfono, la tableta en la noche, es un disparador de desbalance. Y hay algo que estoy aprendiendo, doctor, y que nos quede bien claro, no es que el cortisol sea malo. No. O sea, lo necesitamos, como usted me explicaba, pero cuando ya aumenta sus niveles y ya más bien ese exceso de gasolina, pasa todas estas... esta niña podría estar experimentando un desbalance de cortisol en la noche, por lo cual ella no logra dormir. ¿Sabe que un tema no hemos tocado, doctora? Y es el tema de los trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Gente que de inmediato todo le cae aquí en el estómago. ¿El estrés tiene una afectación directa en esto? Definitivamente. El estrés puede inclusive aumentar la producción de ácido gástrico y esto nos puede llevar a tener úlceras gástricas. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿Verdad? Tanta gente que bajo una situación estresante llegan y tienen una úlcera, desarrollan una úlcera o desarrollan hiperacidez, ¿verdad? Mucha producción de ácido. ¿Qué tal el síndrome de intestino irritable? Que la gente le dice colitis nerviosa, ¿verdad? Sí. Que es un asunto en que una situación de estrés se me va directamente para alguna parte del tracto digestivo. Entonces, definitivamente, y por supuesto, pasando por situaciones mucho más graves y mucho más estresantes, ¿verdad?, como las enfermedades inflamatorias intestinales. Juan Vargas le está haciendo una pregunta, doctora. Él plantea que si las hemorroides pueden desarrollarse con mayor facilidad por un cuadro de estrés, ¿cómo ayudaría en este caso? ¿Cuál sería la recomendación que usted le puede hacer a este caballero? Es lo que pregunta él. Bueno, nunca he leído que las hemorroides sean casos directamente del estrés, pero podrían ser producto de una mala digestión o pueden ser producto del estreñimiento. Que puede detonarse por estrés. Que podría eventualmente detonarse por estrés. Hay gente que tiende a tener heces más flojas, hay gente que tiende a estar estreñida. Retana Monge dice, yo sufro de estrés crónico, he tenido afecciones en mi salud desde dermatitis hasta insomnio, depresión, ansiedad y algunos de los síntomas que usted mencionaba. Dice, lo más grave es que ayer tuve una pérdida de conciencia a tal punto que, dice, tuvo que ser trasladada al hospital y ser sometida a diversos estudios. Ella nos lo plantea como comentario, doctora, pero quisiera aprovechar también porque ella prácticamente cumple con todo lo que usted estaba explicando, hasta con estos episodios de olvidar situaciones. ¿Qué puede recomendarle usted? O sea, yo le diría, hay que hacer un abordaje total, ¿verdad? O sea, no solo de sus factores externos de su vida, sino también de lo que, digamos, de su desbalance que ella pueda tener internamente. Y acordémonos de un factor importante, es que el cortisol no trabaja solo, ¿verdad? O sea, no es que solo el cortisol está ahí con la bandera, no. La orquesta hormonal es todo un conjunto de lo que hemos hablado anteriormente. Recuerde toda la relación entre hormonas reproductivas, por ejemplo. Entonces, ¿qué estará pasando con ella? O sea, estará en una transición de menopausia, habrá estado en los días previos a la menstruación, tendrá este tipo, ¿verdad?, de desbalance también de hormonas sexuales,
la tiroides, la insulina. Quiero que atendamos otra consulta de Marlene que nos está enviando un video. Doctora, vamos a verle. Hola, buenos días. Mi nombre es Marlene. Mi consulta es de que yo a las 10 de la mañana me da un cansancio terrible, de ganas de dormir completamente, y por las noches igual me siento muy cansada. ¿Eso se debe a estrés? ¿Algo que me pueda recomendar? Muchas gracias, Marlene. Podría ser relacionado con estrés, ¿verdad? Ella no describe como las horas típicas, pero puede ser que una persona, yo veo muy comúnmente, ¿verdad? Que hay gente que más bien se levanta bien y tipo 10 de la mañana ya ojalá se pueda volver a acostar. Hay gente que se vuelve a acostar, digamos, después de que los chiquitos se van para la escuela. Sí. Entonces sí, podría obedecer a un desbalance del estrés. Doctora, ¿cómo se estudia un paciente con estrés? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sí, muy buena pregunta. Ok, a mí me gusta realmente hacer, digamos, perfiles hormonales y perfiles metabólicos. Ok, entonces, como le decía anteriormente, la hormona del estrés no viene sola, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer un estudio, es mejor hacer un perfil hormonal que incluya los diferentes niveles hormonales. Entonces, con respecto al cortisol, ¿verdad? Que yo sé que es un tema en el que hay controversia, pero que clínicamente se demuestra la mejoría cuando lo diagnosticamos. Podemos hacer perfiles de cortisol en saliva, en los cuales medimos niveles salivarios de cortisol, digamos, en diferentes horas del día. Yo siempre prefiero medirlo en la mañana, a media tarde y en la noche, que son usualmente los puntos de mayor debilidad de las personas. También el cortisol puede medirse en sangre o puede medirse en producciones de orina de 24 horas. Las mediciones de orina de 24 horas son muy útiles porque no solo nos dan valores de cortisol total, sino que nos hablan de la reserva de cortisol, que es muy importante para el manejo. Si una persona ha venido sintiendo este tipo de comportamientos o de actitudes o de caídas de ánimo, ¿podría ya pensar en buscar un diagnóstico así? ¿Con qué especialista, doctora? Bueno, los especialistas en medicina funcional trabajamos mucho, ¿verdad? Los manejos de cortisol. Hay algunos endocrinólogos, que también les gusta este manejo. Quiero que cerremos la entrevista con una información que me parece muy valiosa que usted nos dio sobre la pregunta que todos nos hacemos, y yo la dejé para el final para tomarle la fotografía si usted está allá en casa y lo aliste, sobre, doctora, cómo se mantiene a raya la hormona del estrés. Y vamos a colocarla porque dentro de uno de esos datos usted dice, la alimentación también tiene mucho que ver. Explíquenos. A ver cómo lo ponemos, que sea bien fácil de entender. Ok, tenemos que crear una resistencia al estrés. Nosotros tenemos que ser resistentes, ¿verdad? Es como que entrenamos para poder correr 5 kilómetros o 10 kilómetros o los que sean y lo hacemos bien. Igualmente podemos desarrollar esa fuerza para manejar el estrés bien. Entonces, evitando azúcares, definitivamente, porque el azúcar es inflamatoria y porque nos quita esa capacidad de buen manejo del estrés. La cafeína es importantísima eliminarla, ¿verdad? Porque la cafeína viene a estimular adrenalina y viene a imitar la función del cortisol. Sí. Sí, todos lo sabemos que cuando entre más café tomemos, ¿verdad? Más estresados nos podríamos tener. Hay gente inclusive que es muy sensible a la cafeína. Cuando están altamente estresados dice, tuve que dejar de tomar café porque si tomo café me pongo peor. Se pone peor. Exactamente. Ahora entiendo. Ok. Sí. Mantenga una buena hidratación. Eso de sal marina no entendí por qué en esa parte de la hidratación, doctora. Cuénteme. Ok, la deshidratación es causante de estrés. Ya es un factor interno que estresa al cuerpo porque no podemos funcionar de manera óptima. Ahora, lo cierto es que la mayoría de nosotros están deshidratados, ¿verdad? La mayoría de la gente está deshidratada. Entonces, una buena hidratación, ¿verdad? Es esencial para el funcionamiento celular. De hecho, vemos que hay situaciones en que la gente tiene una necesidad por sal. La gente dice, desde que estoy estresada necesito comer un poco más sal. Entonces la sal puede ser parte de nuestro plan de tratamiento. Hacer ejercicio definitivamente para quemar esos excesos de cortisol y para producir las endorfinas, que son sustancias que nos hacen sentir bien. Cumpla con horas de sueño, ¿verdad? Importante, o sea, durmamos antes de la medianoche, ¿verdad? Sí. Idealmente entre 6 y 9 horas, no más que eso. Definitivamente incorporar en nuestra vida todo lo que sea descanso, todo lo que sea diversión, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de vitaminas y minerales, hay mucho que podemos usar para fortalecer el funcionamiento y la producción del cortisol. Yo les voy a dar una recetita ahí, un
un tip. Sí. Hay algo que podemos combinar muy bien, que funciona muy bien para el manejo del estrés, que es 50 miligramos de complejo B combinado con 200 miligramos de magnesio y 1000 miligramos de vitamina C. Ese es un combito mágico que podemos tomar en la mañana y en la tarde para no depender tanto de la cafeína y para que nos dé energía y que a la misma vez nos relaje. Se lo repito y con eso cerramos la entrevista de esta recomendación que me parece muy útil. 50 miligramos de complejo B, 200 miligramos de magnesio y 1000 miligramos de vitamina C. Dos capsulitas de esas que... Sí, exacto. Podemos hacerlo en la mañana y en la tarde y eso nos va a ayudar mucho. Claro, eso es una pincelada sobre todo lo que debemos hacer en el manejo del cortisol. ¿Ese complejo B dónde lo consigue uno, doctora? En tiendas de productos naturales se consiguen. ¿Así lo pide uno, complejo B? Vitaminas del complejo B. Sí. No es que yo esté muy estresado, pero es que quisiera tener... Bueno, esto sirve como prevención, doctora. No, claro, o sea, tenemos que crear resistencia al estrés. Sí. Eso es lo que queremos, ser resistentes a todo lo que pasa. Sí. Doctora, muchas gracias. Con todo muchas gracias por desarrollar este tema que creo que nos sirve a todos. La doctora Yasmín Chotocruz, especialista en medicina funcional, 2 números de teléfono para que usted contacte con ella, 8597-9436, despacito, 8597-9436 y 2524-2959. 2524-2959. Le invito a repasar esta entrevista también en el Facebook de Buen Día dentro de un ratito. Y si está muy estresado, ya lo sabe. Ya la doctora nos dio las recomendaciones. Tómenlo todo en paz y con más calma para no enfermarnos. Creo que es lo más importante. Doctora, muchas gracias. Que tenga un bonito jueves, ¿verdad? Ya es jueves. Jueves. Sí, qué dicha, qué maravilla.